sector. Una torre de asedio especialmente grande fue la Helepolis empleada por Demetrio Poliorcetes en el asedio de Rodas del año 305 y 160 a. 160 c. En épocas antiguas, la torre de asedio fue empleada tanto en Europa como en Extremo Oriente. Su construcción requería de mucho tiempo y recursos, por lo que no solían usarse hasta que fracasaban todas las otras medidas para superar una muralla, derribarla o romper sus puertas por medio de arietes. El armatoste, a veces formado por piezas prefabricadas, se montaba en el propio lugar del asedio, a la vista de la fortaleza o ciudad sitiada con el fin de causar un impacto psicológico apreciable en el enemigo. El hecho de que la torre pareciera moverse sin nadie que tirase de ella cuando era empujada desde atrás la hacía más terrorífica aún, sobre todo cuando los sitiados pertenecían a culturas que desconocían las armas de asedio, como ocurría con muchos pueblos de Europa occidental cuando se enfrentaron a la conquista romana. Como todas las armas de asedio medievales, la torre también quedó obsoleta con la generalización del cañón en el siglo XV. Torre de control. Las torres de control son torres, en cuya cima se sitúa una sala de control, desde la que se dirige y controla el tráfico de un puerto o de un aeropuerto. La situación y altura de dicho centro de control son esenciales para ver toda la zona que se debe controlar. En las torres de control aéreo se realiza el control de tráfico aéreo en la zona de un aeropuerto y sus inmediaciones, es decir, el control del rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje de los aviones. Menos extendidas que las de los aeropuertos, las torres de control portuario dirigen el tráfico en puertos de cierta envergadura, y suficientemente compactos como para que el control visual desde la torre sea efectivo. Campanario. Un campanario, o campanil, es un edificio o torre construida junto a una catedral, iglesia o capilla y donde se colocan las campanas, con la finalidad de convocar la asistencia de los feligreses al servicio religioso. Al referirse a los campanarios de iglesias italianas, se usa muchas veces la palabra campanil. El campanil, o campanario, más conocido es probablemente la Torre de Pisa, famosa por su inclinación. También es conocido el campanario de la Basílica de San Marcos, en Venecia. Actualmente muchos campanarios en vez de campana tienen un carillón, instrumento musical conformado por varias campanas. Otra modalidad esencial de los campanarios las encontramos con las espadañas que son macizos de piedra, la mayoría de ellos con remates mixtilíneos, en donde se colocan una serie de campanas desde las más grandes hasta las más pequeñas. Estos espacios o aberturas para colocar las campanas se conocen como claros. Una espadaña puede considerar un significativo número de campanas de diferentes tamaños. Minarete. El minarete es el nombre con el que se conocen las torres de las mezquitas musulmanas. Su principal cometido es facilitar al muecino, almuédano, las 5 llamadas diarias a la oración. Para ello suele tener en su parte más alta un balcón que lo rodea, desde el cual se realizaba tradicionalmente la llamada a la oración. En la actualidad, con frecuencia el almuédano ha sido sustituido por un megáfono. La forma de los alminares varía según las zonas. En el Magreb las mezquitas suelen tener solo uno, de planta cuadrada. En el Oriente musulmán son habituales las mezquitas con más de uno, generalmente 2 o 4, y de forma variable. Son característicos en los lugares de influencia otomana los esbeltos minaretes de sección circular, con un balcón sobresaliente y un tejado cónico. Torre de refrigeración. Las torres de refrigeración son estructuras para refrigerar agua y otros medios a temperaturas próximas a las ambientales. El uso principal de grandes torres de refrigeración industriales es el de rebajar la temperatura del agua de refrigeración utilizada en plantas de energía, refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, plantas de procesamiento de gas natural y otras instalaciones industriales. Las torres de enfriamiento usan la evaporación del agua para rechazar el calor de un proceso tal como la generación de energía eléctrica. Las torres de enfriamiento varían en tamaño desde pequeñas a estructuras muy grandes que pueden sobrepasar los 120 metros de altura y 100 metros de longitud. Torres más pequeñas son normalmente construidas en fábricas, mientras que las más grandes son construidas en el sitio donde se requieren. Torre del homenaje.
La torre del homenaje es la estructura central del castillo medieval. Es una torre destacada, más alta que la muralla, y por lo general se podía aislar del resto de la fortaleza. Es la torre principal, la que sirve de residencia del señor Icump.